9 de la mañana en punto y $400 millones para Colombia, que alista el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, para mitigar las consecuencias que podría tener una eventual crisis de salud sobre las finanzas públicas del país. Plata que prepara el Banco Multilateral para el país, según entrevista con Bloomberg del representante del Grupo BID en Colombia, Ramiro López Gio, quien indicó que de cara a la alta vulnerabilidad de Colombia frente a desastres naturales o frente a un evento de salud pública de magnitud severa, el BID trabaja para amortiguar dicho impacto con un programa contingente de $400 millones, a lo que se suma también un programa de financiación del sector público por más de $2.000 millones en programas de equidad de género, desarrollo productivo, educación, salud, transporte y energía, entre otros. Estás escuchando Blue Radio. Protestas en Bogotá ocurrieron en La Marichuela, en donde volvieron a aparecer muchachos de primera línea. Hay 4 jóvenes de 15, 16 años capturados y volvieron al modo primera línea. Quemaron una moto de la policía. Nativa. 9 de la mañana, 1 minuto. El presidente Petro esta mañana está otra vez en el plan de hacerle homenaje a los fundadores del M-19, que ya lo había hecho con el libro de Pizarro, padre, sí, el Pizarro, el de Vera Grave. El de Vera Grave, que claro, fue lanzado en la Feria del Libro, ¿no? Que sí, señor. Tengo entendido que ella estuvo en la Feria del Libro. Ahora el presidente Petro, bueno, y ya había hecho el homenaje al M-19 con las banderas. En Zipaquirá, el colegio de él, el colegio de Gabo, ¿te acuerdas? Allí, pues, hizo subir la bandera del M-19, que usted recuerda que es la bandera de la NAPO. ¿Realmente? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, es que el M-19 nace reivindicando el triunfo de Rojas Pinilla en las elecciones de 1970. Pero el presidente, con este trino de esta mañana, Héctor, ya usted lo que ve es un patrón, el presidente Petro izando la bandera del M-19, invitando a leer el libro de Vera Grave sobre Carlos Pizarro, y esta mañana escribe sobre una entrevista que le hizo la cacica Consuelo Araujo, que era su tía María Consuelo, ¿no? Mi tía, periodista, investigadora. Que fue después ministra de Cultura. Fundadora del Festival Vallenato y luego secuestrada y asesinada por la FARC en el año 2001. Una entrevista que le hace la cacica a Jaime Bateman, correcto, que era Samario, ¿cierto? Sí, señor. Y dice el presidente Petro que la cacica, doña Consuelo Araujo, compartía conmigo, es decir, con el presidente Petro, en el movimiento Firmes, y era de tendencia de izquierda liberal. Entonces el presidente Petro termina metiendo en el paquete de aquí todos tenemos que hacerle reconocimientos a Bateman y a Pizarro y a la bandera. En el movimiento Firmes estábamos muchos, pero estábamos, pues digo yo, ese fue el primer movimiento político en el cual yo milité, digamos cuando tenía, no sé, 17 años tal vez, comenzaba la universidad. Era un movimiento que se creó para invitar a que los muy diversos movimientos de izquierda se unieran, y se llama Firmes es porque invitaban a firmar, y entonces después de firmar se denominó Firmes, y fue un movimiento promovido por la revista Alternativa. Era año yo recuerdo 76, 77 tal vez, Héctor, ¿no? Eso era año por ahí 77, que era previo a la elección presidencial de 1978, precisamente para que en el 78 llegara un solo candidato de izquierda. Después, o mejor, tal vez fue en el año 81, Néstor, porque lo que se pretendía era un candidato único de izquierda en el año 82. Y en realidad estábamos promoviendo era a Gerardo Molina, al profesor pero Gerardo Molina. Héctor, ¿usted recuerda a Gustavo Petro en ese movimiento? Yo no. No lo recuerdo, y Gustavo, francamente no creo que militase. No, pues claro, porque Petro pues estaba en el externado. Que era el tema de fechas, porque Petro estaba en el externado y yo no recuerdo de los años 70. No, Petro estaba en el externado igual que yo seguramente en ese momento, y yo no recuerdo, para decir la verdad, haberlo conocido en los pasillos de la universidad. Y yo fui muy activo en términos, digamos, políticos cuando fui estudiante, justamente en ese movimiento. Dicho, y ese movimiento tenía una gran característica. Es que el cuento pero déjeme decir de que el presidente Petro en el externado
que en esa época el presidente Petro, él es del año 60, en el año 79, pues el presidente Petro debía tener 19, Sí, él era años, estudiante, él era contemporáneo mío prácticamente, pero lo que le iba a decir, Néstor, es que yo creo, o por lo menos así lo entendí yo, y espero no haberme equivocado, y creo que la mayoría de los que estábamos en ese movimiento éramos así, justamente la gran diferencia era que rechazábamos el uso de la violencia. Era un movimiento de izquierda democrática, y pues cuando uno utiliza eso como adjetivo democrático, pues lo primero que hace es rechazar la violencia. Es que entonces realmente no me gusta la asociación que se hace al movimiento Firmes con el movimiento M19, porque teníamos dos concepciones completamente distintas. Unos que creían que había que usar la violencia, que estaban en la guerrilla, y otros que creíamos que podíamos pues abanderar y promover esas causas por la vía democrática. El presidente Héctor está en una tónica desde la semana pasada de hacer elogios, de hacer homenaje al M19, que por supuesto... Esto comenzó con el Día Cívico, acuérdese. Se desarmó, se reintegró a la vida civil, pero era un grupo de violentos, era un grupo que hizo terrorismo, es un grupo que mató gente. Que adoptó la lucha armada como la forma de lucha principal. Es decir, cometió el error craso de todos aquellos que copiaron de una u otra manera, de manera mecánica y oportunista, los ejemplos de los Castro en Cuba. Sí, a mí me parece que realmente es esa persistencia del presidente Gustavo Petro en reivindicar el M19 y las formas de lucha del M19. No va a cambiar el presidente Petro. Pero eso no le conviene al país, inclusive ni a esta la mañana, izquierda, Aurelio, homenajes permanentes al M19 y a la gente del M19. Un error. Bateman, Aurelio, Pizarro pudo haber sido el comandante Papito, un hombre muy carismático. Bateman pudo haber sido el ideólogo del M19. Todo muy bien. Tipo carismático y amable, todo lo que... muy chévere, hicieron la paz. Pero, padre, fueron terroristas. Claro. Y encabezaron la lucha armada en Colombia. Encabezaron no. Fueron uno más, junto con las FARC, el ELN y el EPL. Digo, encabezaron. Aurelio, usted sabe que el M19 en los años 70 y 80 pretendió ser el Robin Hood en la lucha armada en Colombia, ¿no? Sí, pero y darle gran una labor especie de mercadeo político, hay que reconocerlo. Darle una especie pero en el fondo lo que eran al final eran unos terroristas disfrazados de Robin Hood. Darle una especie de toque folclórico a la cosa, ¿cierto? Y de volver una mercancía vendible. Y mucha gente, o alguna gente, digamos, destacada, los apoyó en un momento dado. Pero la verdad es que son 50 años de error, presidente Petro. No le haga más apología a eso. Fue una equivocación enorme, grave. Fue una pérdida de tiempo para la izquierda colombiana. Y la verdad es que Petro sigue insistiendo en eso. Para quienes me están recordando aquí, padre, ha habido muchos... Pero cuidado, Mandela no era violento. No, pero militó... Claro, hombre, participó y estuvo, padre, en la violencia sí en Sudáfrica, por eso lo metieron a la cárcel. Pero Mandela, cuando fue presidente de Sudáfrica, no cogió las banderas de sus épocas de violencia a reivindicarlas. Es decir, una vez usted acepta que cometió un error, de eso se trata el proceso de paz del M19. Reconocer que este no era el camino, nos equivocamos, la sociedad nos perdonó, nosotros prometemos no volver a incurrir en ese error. Es que realmente el M19 ya no existe. Existe la alianza. ¿Se acuerda del partido que se crea? Después que ellos firman la paz, se crea un partido político. Yo creo que a ese es el que realmente habría que destacar, no al M19 como grupo guerrillero. Sí, de acuerdo, porque ¿sabe cuál es ese partido político? ¿Sabe cuál es ese partido político hoy? Es la Alianza Verde. Pocos recuerdan que esa personería jurídica que se le dio al M19 después cambió de nombre, ya no recuerdo cuál fue el nombre intermedio, y después esa personería jurídica se convirtió en la Alianza Verde, y por eso Carlos Ramón González, hoy director de inteligencia, pues estuvo muy al frente de ese control. Pero esa era una nota al margen. Yo sí lo que creo, Néstor, es que, como le decía antes sobre la dificultad del presidente para comunicar no los logros del gobierno, sino para comunicarse con ese enorme mayoría del país que no es de izquierda, hablarles a ellos como lo logró hacer en campaña, pues aquí está pasando exactamente lo mismo, y es que al reivindicar todos los símbolos del M19, que hay que decirlo con franqueza, es una de las, digamos, es un éxito de
un proceso de paz, y de eso debería estar orgulloso no solo el MD, sino el Estado colombiano en un todo, de decir que las personas que equivocadamente tomaron las armas para hacer política desistieron de ese camino, hicieron política y llegaron a la presidencia. Eso es una historia de éxito de cualquier democracia que se trata de civilizar. Entonces, pues claramente hoy paradójicamente están siendo más rechazados los del M-19 que en los años 90. Coger la presidencia para volverla apologética de esa lucha armada es diferente. Claro que Petro y la gente del M-19 y Navarro y los muchos desmovilizados, claro que le han cumplido, pero llegar al poder para reivindicar la lucha armada me parece que es un poquito diferente. Claro. No era eso de lo que se trataba el proceso de paz. Lo que sí se puede reivindicar, lo que sí se puede reivindicar, y lo acompañaríamos muchos quizá, es justamente haber dejado las armas, no haberlas tomado, sino haber reconocido que ese no era el camino y haberse arrepentido. Para decir verdad, los dirigentes del M-19 nunca han expresado mucho ese arrepentimiento, y por eso el presidente Petro reivindica los momentos de uso de la violencia, que yo creo que nunca los puede reivindicar un demócrata, y me parece que ahí está realmente el problema, que incluso a mi modo de ver revictimiza gente. A mí particularmente, por ejemplo, la toma del Palacio de Justicia, pues realmente yo siempre digo que fue el golpe más cercano a mí, a mis afectos, en toda esta época del conflicto armado, que por fortuna no ha tocado a mi familia, etcétera, pero me mataron a mis profesores, a mis referentes, a las personas por las cuales yo soy profesor hoy en el externado, porque siempre quería imitarlos. Pero a mi profesor Manuel Gaona, por ejemplo, Héctor, lo mataron en ese hecho, y cada vez que sale la bandera del M-19 yo me siento realmente violentado, Néstor. El presidente Petro me da la impresión de que no ha entendido ese pedacito, porque hoy y ayer, y por el libro de Carlos Pizarro y con la bandera del M-19, el presidente Petro está en plan de reivindicación moral del M-19. Y de reescribir la historia. Pero el verdadero, como dicen ahora, esa violencia, justificándola y demostrando además a jóvenes que no conocieron eso, que valió la pena, cuando no valió la pena. La violencia nunca vale la pena. Por eso, pero es que si usted lo coge desde el punto de vista romántico, Aurelio dice, no, es que defendíamos a los desposeídos y defendíamos que es un bello a los vulnerables. El M-19 mató gente, mató líderes, abusó, se tomó el Palacio de Justicia. Pero ese pedazo no aparece, Néstor, en el discurso del presidente Gustavo Petro, que habla de una generación que derogó la Constitución del 86 y que, entre otras cosas, promulgó la del 91, pero no hace ninguna referencia a que esa generación se tomó el Palacio de Justicia y mató, entre otras cosas, porque sí está aprobado judicialmente que mataron a una persona. Mire, Aurelio, señor. Sí, es que en esto no caben, digamos, matices, ¿sí? Eso no es. Y el verdadero germen del M-19, Néstor, esto tal vez muy poca gente lo conoce, está en el libro de Olga Bear, fueron unos grupos de la JUCO, de la Juventud Comunista, Bateman, Pizarro y otros, que eran militantes de la Juventud Comunista y crearon en el fondo una disidencia de las FARC, y atrajeron detrás de sí a algunos dirigentes de la antigua NAPO, Toledo Plata, Andrés Almarales, etcétera. Sí. Ese es el origen de eso, o sea, era guerrilla sobre guerrilla, pero realmente fíjese usted los efectos que produce. Voy a leerle un trino muy rápidamente de Pablo Iglesias, de Podemos de España. Sí, eso es como una foca, Pablo Iglesias desde Madrid aplaudiendo lo que dice el presidente pero además Petro, realmente y aplaudiendo el M-19, que el señor Iglesias no tiene ni idea de lo que fue el M-19 en Colombia. Los combatientes del M-19 son un patrimonio democrático de Colombia y de toda América Latina. Honrar su memoria es la mejor manera de... O sea, esta sí es la visión, esa folclórica desde España, hablando de todo lo que pasó acá. Porque en Colombia es lo contrario. Cuando usted dice en Colombia M-19, ¿qué le dice a la gente? Raquel Mercado, la señora fulana, José Raquel Mercado, acuérdese, la señora que estuvo por eso, Camila Miquelsen, pero cuando usted tiene, usted tiene al presidente de Colombia, que es un ex M-19, y a mí me parece que el presidente ha cumplido con sus compromisos de desmovilización, pero incumple es que también en la desmovilización estaba pactado que nos arrepentimos de haber usado las armas como fuerza de lucha, ¿no? Y el presidente Petro se la pasa una y otra vez en el plan homenajeando al M-19. Néstor, y lo vuelve a hacer esta mañana. Señora, lo que están...
Lo que están diciendo es cierto, y se ha dicho miles y miles de veces. Lo malo de decir eso es que no permite ver el bosque por mirar el árbol. Ese mismo M19 del que se dice todo eso, y solo se relaciona con José Raquel Mercado y el Palacio de Justicia, ese M19 prácticamente ganó las elecciones de constituyente y es un autor importante de la Constitución que tenemos hoy. Luego, algunos de sus miembros fueron los más votados en elecciones de Congreso y hoy es presidente de la República. Mientras seguimos repitiendo eso, el M19 ha entendido algo ¿qué me está que diciendo, no ha entendido Álvaro, el resto del país. ¿Qué me está diciendo Álvaro nuevo? Que el M19 ganó un sector de la constituyente del 91, me parece que también está dicho. No, que el presidente es muy era nuevo. El M19 y ganó legítimamente en Colombia, eso también está dicho, ¿no? Sí, no. Lo nuevo es tratar de entender por qué el M19 ha tenido tanto éxito político y en este momento está en la cabeza del Estado, mientras que muchos sectores lo reducen al terrorismo, en vez de entender por qué esa filosofía, esa visión del país. No es que el M19 que ganó las elecciones, Álvaro, es el M19 reintegrado a la democracia, convertido en partido político. Claro, y ustedes están hablando del no reintegrado. No ha ganado ninguna elecciones. No es cierto. No, es que Petro, pero Petro le puede contestar que es que él está hablando del reintegrado. ¿Por qué están asumiendo que es el de José Raquel Mercado? Bueno, porque y obviamente ese es el proceso. Déjeme termino. No, y Bateman, lo interesante del M19 nunca se reintegró. El homenaje a Bateman de hoy, de esta mañana. Yo sé que no se integró, yo sé, pero la filosofía del M19 de entender esa política como la entienden ellos, que tanto desprecian algunos, ha tenido mucho éxito político. Por eso muchos todavía no tienen ni idea de por qué Petro está en la presidencia y siguen usando la fórmula contra Petro, mientras Petro sigue acumulando éxitos políticos. Hay que analizar qué hay ahí. Yo no estoy haciendo ninguna defensa de la violencia del M19, obviamente. Lo que digo es que repetir lo mismo... No, yo no estoy cometiendo un error. Cometer un error es solamente hablar de ese pasado. Yo lo que estoy diciendo es que hay que entender qué hay en esa filosofía del M19 que le ha permitido tener tanto éxito político y no reducirse a tratar de combatir el M19, porque entre más lo combaten, más gana. Hasta Petro de Navarro y compañía, todos han mostrado arrepentimiento genuino de sus épocas de guerrilla y de lucha armada. Sí, no tanto, pero yo hubiera preferido que fuese más. Pero lo que yo digo, Néstor, y por qué le digo a Álvaro con respeto y sin ánimo de molestar, lo que está cometiendo un error es porque suponíamos, y yo supongo eso cada vez que hay un acuerdo de paz, que el grupo que hace el acuerdo de paz desaparece. Entonces no hay dos M19. No, el M19, que era un grupo armado, desapareció en 1989, como fruto de un acuerdo que hizo con el Estado colombiano. Y nace un proyecto político distinto con el cual mucha gente ha simpatizado. Yo nunca simpaticé, nunca voté por el M19, pero tuve magnífica relación con ellos, dirigí su proceso de reinserción durante 2 años, por allá en el año 1991 y 92, en fin, y tengo una relación personal con varios de ellos muy bien. Pero una cosa es el M19 y otra cosa es la Alianza Democrática. El M19 no somos nosotros, Álvaro, los que lo estamos volviendo a hablar, ni lo estamos limitando a eso. Es el presidente de la República. Es que cada vez que sale la bandera del M19, cada vez que sale la bandera del M19... cada vez que sale la bandera, pero no es que no es lo mismo, Álvaro. Pero usted le está dirigiendo, déjeme decir esto, usted le está dirigiendo ese mensaje al presidente Petro, que dejemos de repetir el pasado, porque cada vez que sale la bandera del M19, él es el que está reviviendo el pasado. Él es el que nos obliga a recordar
¿qué era el M-19? Para explicarle a las audiencias más jóvenes que eso es distinto a un proyecto político que se llama Alianza Democrática, que ha sido muy exitoso y que hoy está conformado en su mayoría de sus integrantes por personas que nunca tomaron las armas, o porque estaban muy jóvenes, o porque no lo compartían en ese momento, o por la razón que fuera. Es que el problema y la obligación de hacer la distinción que usted está haciendo como si fuera una sola persona, la obligación de hacer la distinción es no es una sola persona. Es distinto promover un proyecto político con armas que hacerlo sin armas. Y es que el presidente... Yo no estoy diciendo que es lo mismo. Obviamente Petro tiene en su ADN una visión de la política del país, que es la del M-19, y esa ha tenido éxito. Y yo lo que digo es, en vez de seguir repitiendo por décadas lo mismo, preguntémonos por qué ese fenómeno político ha tenido tanto éxito y ha derrotado a todos los que llevan décadas dedicados a decirle que son terroristas pero ¿y cuál ha sido del Palacio de Justicia? Álvaro, hay algo porque los colombianos votan por ese fenómeno político y hay que tratar de entenderlo en vez de repetir como loros durante 20 años lo mismo. La gente votó por el M-19 y es cierto que ha sacado unos no votos. Solo por el M-19. Mire, sin el centro no hubieran ganado. Votó por... No, sin pero digo... sin Juan Manuel Santos, no hubieran ganado. Perdón, padre Linero, sin Juan Manuel Santos, Petro no hubiera ganado, y sin todo el santismo. El éxito de Petro ha sido precisamente ese. El éxito del M-19 ha sido bajar las banderas que en unas épocas defendieron y plegarse al santismo y pegarse a las fuerzas políticas para ganar la presidencia, para ganar la alcaldía de Bogotá. Así se ganó la alcaldía de Bogotá también. Ese ha sido el gran éxito. Es precisamente aliarse y entregar las banderas con Santos y con otras fuerzas políticas tradicionales para ganar. Y eso es lo que llamamos el éxito del M-19. Los invito a escuchar la apología, la nueva defensa que hace hoy, esta mañana, el presidente Gustavo Petro. Lo había hecho en el colegio en Zipaquirá con el tema de la bandera, lo había hecho con el libro de Vera Graves sobre Carlos Pizarro, y esta mañana es sobre Jaime Bateman, uno de los históricos del M-19. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, ese es el trino del momento del presidente Gustavo Petro. Si le parece, hagamos esto en orden cronológico, recordándole a los oyentes lo que pasó el viernes pasado, cuando el presidente Petro pidió exhibir la bandera del M-19. A propósito, además, es que este mes de abril está marcado de fechas simbólicas para el M-19. El presidente, a propósito de ese aniversario, que fue el mismo día del Día Cívico, hace un par de viernes, dice que era momento de ondear la bandera en el colegio en el que el presidente Petro se graduó en el municipio de Zipaquirá hace 30 años. Esto ocurrió, como ven quienes nos acompañan en el canal de YouTube, en el colegio Juan Bautista de la Salle en Zipaquirá. Una jornada muy polémica porque en la primera defensa que hace recientemente el presidente del M-19 dice lo siguiente. A ver, compañero, traiga esa bandera porque estamos hoy de fiesta. No les gusta que la saquemos, ¿cierto? Pero no va a estar debajo de los colchones. Y ahí sale la bandera, es ondeada. El presidente en su discurso recuerda además que se cumplía un año más del asesinato de Carlos Pizarro, último comandante del M-19 y primer candidato presidencial del grupo político que surgió con la desmovilización de dicha guerrilla. El presidente Petro continúa además señalando que esa era la generación que se alzó en armas y que hizo parte de la derogación de la Constitución de 1886. Néstor, fue tal la polémica que esto causó que el presidente Gustavo Petro anoche tarde hace un nuevo trino. A propósito de esta situación, el presidente escribió: cuando firmamos el acuerdo de paz en 1989, nadie dijo que quedaba prohibida la bandera del M-19 ni el M-19. Al contrario, uno de los puntos más importantes fue la legalización del movimiento. Yo mismo fui congresista del M-19, elegido por Cundinamarca entre 1991 y 1994, y publica con ese mensaje
mensaje una fotografía del libro de Vera Grave, hoy jefe negociadora con la guerrilla del ELN, un libro que muestra la vida de Carlos Pizarro. Es un libro que tiene casi 800 páginas, el editorial es Talleres de Edición Roca, y en él lo que hace la autora, insisto, Vera Grave, es presentar a muchas manos, como está titulado el libro, la historia de Carlos Pizarro. Quien invita a leer este libro, que fue presentado ayer en la Feria del Libro de Bogotá, es la hija de Carlos Pizarro, la senadora Pizarro. He leído ya gran parte del libro, estoy profundamente conmovida y además sorprendida, porque después de haber hecho muchos años de investigación, todo un trabajo de memoria histórica, yo encuentro que este libro refleja en gran medida a mi padre. Y porque ayer, Néstor, eso no es coincidencia. Recuerde que Carlos Pizarro murió el 26 de abril de 1990, por eso tan importante abril para el M19. Y esta mañana el presidente Gustavo Petro vuelve a poner un mensaje en Twitter, recordando una entrevista que fue hecha en su momento, dice el presidente. Estos son documentos que a veces se pierden en la historia. Es la entrevista que Consuelo Araujo, asesinada después de ser secuestrada por las FARC, le hace a Jaime Bateman, con quien simpatizaba, quien era fundador samario del M19. Es que Jaime Bateman murió, Néstor, un día como ayer, el 28 de abril de 1983, y quizá por eso el presidente Petro vuelve a hablar de este episodio, vuelve a hablar de él en Twitter, en otro episodio también de, uno podría decir, apología o por lo menos aplausos al M19. Un dato final, este libro de Vera Grave, el de Carlos Pizarro, Historia a muchas manos, que fue presentado ayer en la Feria del Libro, tiene otra presentación hoy. Esa será en el Fondo Cultural Económico, donde está ubicada la biblioteca o el Centro Cultural de Gabo en la Candelaria en Bogotá. Delincuentes que están buscando, esta vez en la capital del país, en el sector de San Andresito de San José. Resulta que acabaron con la vida de un guarda de seguridad que se percató que estos delincuentes estaban robando las piezas de los carros. Lo persiguieron, lo agredieron con armas blancas y el hombre falleció en la mitad de la vía. Minutos antes, atacaron a otra persona, a un vendedor informal que vio también cómo estos delincuentes estaban haciendo de las suyas, y por lo menos 8 de ellos lo siguieron, lo agredieron con armas blancas, pero este hombre se encuentra a esta hora recluido en un centro médico. Las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo estos delincuentes atacan en manada y roban de la misma manera los vehículos estacionados sobre la calle Novena con carrera 22 en pleno centro de la ciudad. ¿Cuál es la impresión del representante a la Cámara, David Racero, luego de la cumbre en Paipa? Eso fue lo que nos contó en Mañanas Blue. 3 resultados ante los cuales estuvo siempre la conversación en estos 2 días. El primero, temas de revisión de la ejecución. Antes de terminar el segundo año de gobierno, una reunión, tal vez yo creo que las más importantes que ha tenido el gabinete con los invitados que estuvimos, respecto a poner sobre la mesa en qué estado está la ejecución, en presupuesto, en metas, y sobre todo cómo se va a profundizar la política pública del gobierno del cambio. Segundo, comunicación, Néstor. Es indudable que hay que afinar las comunicaciones de todo el gobierno, cosas que se están haciendo pero no se están comunicando bien, y eso en la política del siglo XXI de nada sirve hacer lo que se hace si no se comunica. Y tercero, un poco el fortalecimiento del equipo de trabajo. La parte anímica es clave para afrontar los retos, y eso hubo muy buen ambiente durante los 2 días. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El gobierno nacional tiene que tomar ya una decisión para avanzar con el ELN. Lo que está en juego es la continuidad de la Mesa Nacional de Negociación, que está suspendida. Definir el camino ya se lo pidió esa guerrilla al gobierno, al que acusó de no jugar por encima de la mesa y de incluso estar buscando la desmovilización de algunos de sus frentes. Ahora se lo está pidiendo su propia delegación oficial. La petición fue formal en un documento que va firmado por Vera Grave, que es la jefe negociadora, y
por el senador Iván Cepeda, que no se quedan en el hecho de simplemente pedirle que tome una decisión, sino que le dan una alternativa al presidente Gustavo Petro: determinar o decidir que esa estructura ha dejado de ser parte de la organización con la que hoy están negociando a nivel nacional para poder desarrollar con ella un proceso paralelo, un proceso autónomo. Eso significaría varias cosas. Por un lado, la atomización de la Mesa Nacional de Diálogos y por ende la confirmación de que el ELN, igual que la disidencia de las FARC, tiene disidencia en el departamento de Nariño. En un segundo plano, la confirmación de que la negociación va a ser más difícil de lo que pensó el presidente Petro, que sentenció que cuando él llegara al poder se iba a acabar esa guerrilla en 3 meses. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 9 de la mañana, 30 minutos, ya vienen los deportes, ya hay fecha para los partidos de los cuadrangulares, Ricardo. Néstor, les decíamos 1 y 2 de mayo, es decir, miércoles festivo. Pero no jueves. se sabe qué partido es. No, todavía no están definidos quiénes juegan. Millos arranca en Barranquilla, ¿no? Millos arranca en Barranquilla contra el Junior. Pero no sabe, ¿es miércoles o jueves? No se sabe, eso es lo que no se sabe. ¿Vamos a hacerle barra, padre? Sí, vamos a hacerle barra a Millonarios. Claro, porque es que está ahí Gamero, hay una embajada Samaria ahí y yo tengo que apoyar. Después me echan de mi casa. Sí, después me echan de mi casa. No solo de su casa, quiero decir. Siempre hemos sido tiburones, ¿no? Ah, ¿se da cuenta? Claro. ¿Se da cuenta? ¿Usted se volteó? Sí, claro, eso. Le llamamos el volteado. Le llamamos el volteado. Nunca ha sido de Millos. Cualquier cosa con tal de no ser hincha de Millonarios. Ricardo, es lo que en la costa se le llama el típico pastelero. El pastel, claro. Estoy de acuerdo. Pastelero es que está... Que cambia. Sí. No, pero yo nunca he sido de Millonarios. Ahora combinó el rojo y con mi blanco. Equipo no está en los cuadrangulares, tengo derecho a escoger mi pero equipo. En todo caso, rojo y blanco. Le pongo mis fichas al Junior. Vale, lo atendemos también. Pero, Ricardo, entiendo el resentimiento. No, ningún resentimiento, hombre. Me parece que es genuino desde el punto de vista humano. Sí, sí, hay que aceptarlo, es así. Bueno, pero Linero, ¿de cuándo acá es cachaco? Hágame el favor. ¿Qué quieres? ¿Que haciéndole me barra a Millonarios? ¿Quieren que me echen de mi casa? Padre, le hace hincha rabón. Pongámoslo en esos términos. Sí. Ardido, dirían en la costa. Ya vienen los deportes, ya les vamos a contar novedades y actualización de los cuadrangulares finales definidos. ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes son los del grupo A? ¿Quiénes los del grupo B? Este fin de semana en Chile hubo un hecho pavoroso. Fueron brutalmente asesinados 3 carabineros, 3 policías en el centro de Chile, un crimen que tiene ese país en el tercer día de duelo decretado por el presidente Gabriel Boric. De ese tamaño es la tragedia. A esta hora desde Santiago de Chile, Mario Antonio Guzmán. Buenos días, Néstor. Chile sigue impactado luego de que el fin de semana quedara al descubierto el brutal asesinato de 3 policías en la zona centro-sur de nuestro país, donde se han desarrollado las mayores actividades violentas en los últimos años, producto del robo de madera y también el denominado conflicto mapuche. Los 3 suboficiales fueron emboscados cuando iban de vuelta a su cuartel tras monitorear las medidas cautelares de algunos imputados en la zona de la provincia de Arauco, en la comuna de Cañete, en la región del Biobío. De inmediato, el hecho impactó a toda la ciudadanía y el gobierno sesionó de madrugada el sábado y luego se trasladó con todo el aparataje del Estado hasta la zona de Los Álamos, donde se encuentra el cuartel de los policías que fueron asesinados a bala y luego quemados en la camioneta blindada. Ahí el presidente de la República, Gabriel Boric, habló sobre la unidad, donde se encontraba junto al presidente del Senado, la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas y también el presidente de la Corte Suprema. Y acá no hay fisuras, somos una sola fuerza del Estado de Chile, de la sociedad chilena, contra estos delincuentes, contra estos terroristas, contra quienes hayan cometido este brutal asesinato que enluta a todo el país. Por lo mismo hemos decretado 3 días de duelo nacional. Esta unidad de la que cita el presidente Boric fue tomada como la primera señal de respaldo al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien en las próximas jornadas debía enfrentar una acusación de la Fiscalía por los sucesos del año 2019 en el estallido social. Luego, el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció que se iba a suspender esa audiencia producto del respaldo que hay que darle a las policías en medio de las investigaciones que se están desarrollando para dar con el paradero de los responsables de este triple asesinato en la zona de Cañete. Mientras tanto, los cuerpos y cadáveres de los carabineros fueron entregados a sus familiares, los que serán velados durante esta jornada para mañana desarrollar los funerales en las distintas localidades donde residían, que eran en la misma zona donde fueron asesinados.
Desde Santiago de Chile, para Blue Radio, informó Mario Antonio Guzmán. Mario, 9:34 a.m. Esta mañana se están creciendo las protestas de estudiantes universitarios. Sus campus llenos de manifestaciones, la mayoría pro-Palestina. En las últimas horas hubo enfrentamientos con manifestantes pro-israelíes en medio de una muy creciente tensión en la cual las críticas se extienden al gobierno del presidente Joe Biden. 9:34 desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, y los estudiantes de la Universidad de Columbia en Nueva York, que es emblemática en el marco de estas protestas porque recordemos que allí inspiraron a los demás centros educativos, pues los estudiantes están recibiendo un mensaje a sus correos electrónicos por parte del presidente de la institución, Minouche Shafik, donde dice básicamente 3 cosas el día de hoy. Primero, que no pudieron llegar a un acuerdo con los manifestantes que han levantado campamentos en el campus de la universidad. Segundo, que la universidad no va a cancelar sus nexos con Israel ni con las empresas que tengan que ver con Israel o que apoyen a Israel, que recordemos es una de las demandas de los manifestantes que se encuentran ahí y que han levantado una especie de campamento, tiendas allí en el campus universitario. Y lo tercero, que si por favor los manifestantes se van voluntariamente. Esto de hecho ya está siendo visto como miembros de la comunidad educativa, particularmente los estudiantes judíos, como una capitulación, como una renuncia por parte del presidente de la institución, quien no puede controlar las protestas y quien no puede garantizarle la seguridad a la comunidad estudiantil y a los profesores judíos, porque recordemos que se cancelaron clases presenciales precisamente por eso. Pero sí, en efecto, las protestas se han crecido, ya son 60 universidades en el país donde se presentan manifestaciones, se han establecido campamentos en sus campus y durante el fin de semana hubo unos 200 arrestos en todo el país. Ya durante la semana pasada se habían presentado 500 arrestos. También se han presentado enfrentamientos no solo con la policía, que ha buscado desmantelar las protestas, sino también entre manifestantes. Por ejemplo, en la Universidad de California, en las últimas horas hubo momentos de tensión con choques entre manifestantes pro-Israel y pro-Palestina que se cruzaron en el campus de la universidad. Escuchemos uno de los momentos en el que los manifestantes chocan. Se escucha estúpido, retardado, responde el otro manifestante pro-Israel, negacionista del holocausto, le dice. También se ve en el video cómo se le viene encima y le da un cabezazo al teléfono el manifestante pro-Israel a quien está grabando. En principio, estas protestas lo que buscan, ya decíamos, es que las instituciones educativas corten cualquier tipo de nexo, relación o financiación con empresas que respalden a Israel o con donantes que respalden a Israel. Pero a su vez buscan levantar una voz de rechazo al gobierno de Benjamín Netanyahu y al respaldo de Estados Unidos en la guerra con Gaza. Particularmente están rechazando también la postura del presidente Joe Biden, quien, recordemos, en las últimas horas habló con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Le expresó por un lado la necesidad de que se concrete un cese al fuego, que se logre la liberación de secuestrados, pero también reiteró su rechazo a una posible invasión por parte de Israel allí en Rafah, en la Franja de Gaza. Y este respaldo de Joe Biden a Israel también le ha venido costando respaldos en términos de intención de voto. Hay una última encuesta que se está publicando, que se publicó en las últimas horas por parte de CNN, que lo muestra frente a Donald Trump, y Trump amplía su ventaja. Tiene una intención de voto Trump del 49% frente a un 43% que tiene Joe Biden. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Yo estoy feliz de encontrarme con ustedes. A mí me encanta saber que ustedes están aquí. Me encanta saber que ustedes forman parte de esta comunidad, de este canal, de esta experiencia de compartir información, compartir opinión. De nosotros siempre respeto y cariño por ustedes. Gracias por estar en sintonía y cuéntenle a otros que estamos aquí. Tú sabes. Fue un cónclave que terminó anoche, también usado como plataforma para invitar a marchar este 1 de mayo, que son las marchas habituales del Día del Trabajo. Las ha habido siempre en Colombia. Ahora la diferencia es que el gobierno quiere adueñarse, apropiarse de ellas y convertirlas en marcha de apoyo.
Los sindicalistas están en lo mismo. La convocatoria la lidera directamente el presidente Gustavo Petro y su ministra, la ministra sindicalista, la ministra Gloria Inés Ramírez. Un cónclave, la verdad, cojo, al que llegó el presidente Petro tarde, apenas ayer domingo a mediodía, con el argumento de que el presidente no estaba citado para el sábado. Un argumento muy particular, pero contado por quienes organizaron la reunión. Termina el muy petrista Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, diciendo que están más unidos que nunca, y con el ministro del Interior anunciando que llevarán proyectos y reformas al Congreso, incluso proyectos que volverán a comenzar de cero. Se refiere, por supuesto, a la nueva reforma a la salud que intentará el gobierno con un mensaje de urgencia. Se le está acabando el tiempo al gobierno para resolver el futuro del sistema de salud, que es uno de los regímenes excepcionales. 1 millón de profesores a los que se les cambia del modelo este miércoles, que es 1 de mayo. Sin saber cómo será la transición, Fidu Previsora, que hoy maneja 10 contratos, pasaría a tener más de 8.000 de manera directa. Advierte la Procuraduría que hay muchos riesgos en la salud. 9 de la mañana, 40 minutos a esta hora. La información deportiva con TSS en Mañanas Blue. De venir Vanguero, aguanta, metió el centro, Giraldo, el cabezazo adentro. Lo hizo Giraldo, Millonarios hizo la tarea. 6 triunfos en línea, el cierre 3-0 ante Boyacá Chico. Vale, para que los embajadores estén en los cuadrangulares semifinales. Misión cumplida y balance del profe Alberto Gamero. ¿De qué me quedo con esta clasificación? Me quedo de los últimos 8 partidos. Los últimos 6 partidos hemos hecho 18 puntos, con 2 empates. De los últimos 24 puntos hicimos 20. Me quedo con ese rendimiento del equipo. Indudablemente que con esos 18 o 20 puntos que hemos hecho en estos 8 partidos, hemos cometido errores. Pero también hay cosas que valorar. Y el mismo camino recorrió Junior de Barranquilla, que empató 0-0 con Deportivo Cali y pasó séptimo a la fiesta de los 8. El técnico Arturo Reyes. Bueno, yo creo que todos los equipos tienen cosas por mejorar. Nosotros somos un equipo que inicialmente, y dependiendo de la característica de nuestros jugadores, podemos jugar de varias maneras, de varias formas. Hoy teníamos un equipo que no era para transitar, era un equipo para elaborar. Cuando lo pudimos hacer, yo creo que por momentos se vio bien el equipo. Y en Manizales se quedó el 8º puesto en las semifinales, con el 0-0 del Once Caldas ante América. La banda está loca, dice la afición del Blanco Blanco. Juegos pirotécnicos, mucha alegría y fiesta en la tribuna del Estadio Palo Grande. ¿Por qué? Claramente pasaron 5 años y 9 campeonatos para que el Once volviera a los cuadrangulares. Por eso la alegría del profe Hernán Darío Herrera. Yo creo que hoy se logra una cosa muy grande para nosotros, que la necesitábamos, porque se necesitaba entrar a los 8 después de 5 o 6 años, y ahora estamos tranquilos, ahora esperar lo que viene. No somos favoritos de nadie, pero somos favoritos de un grupo que tengo y de unos directivos que tengo, y sé que vamos a luchar lo que es el título también. Ambiciones Manizales, con los 8 listos, los cuadrangulares quedaron armados así: el grupo A, Bucaramanga, Pereira, Millonarios y Junior, y el B, Tolima, Santa Fe, La Equidad y Once Caldas. La batalla por la final comenzará este miércoles y jueves con los partidos Pereira Bucaramanga, Junior Millonarios, Santa Fe Tolima y Once Caldas La Equidad. A bola dominada de René para Wesley na boca do gol, olha a cabeçada de Vini! Alegría colombiana en el Brasileirao. Primer gol de Rafael Santos Borré. Con el Internacional de Porto Alegre, el comandante marcó el gol del empate del Inter como local frente al Goianiense al minuto 55. El gol de Borré le permite mantenerse sexto con 7 puntos a 2 del líder Botafogo. Aquí le cae el balón a Brian Garnica, trataba de dejar para Cambindo, le cae el en el disparo de Cambindo y el gol. Sí, también fue en México, gol colombiano, Diver Cambindo, bombazo marcó para el Necaxa, que no evitó la derrota 5-2 a manos del Monterrey. Con la caída, su club es noveno con 27 puntos a 8 del líder América. Pausa y hablamos de Sudamericano Sub-20. Hoy dan pelea las damas de Colombia. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio.
Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo... Pierna derecha, el balón que quedó aquí, está vivo. El balón al fondo, Gaby. El balón al fondo, gol, 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 gol. Este gol de Gaby Rodríguez selló la más reciente victoria de Colombia en el Sudamericano Sub-20 de Ecuador. Fue ante Venezuela. Hoy la ilusión es lograr ante Brasil la 7ª victoria en línea en este torneo que se juega en Guayaquil. La arquera de Colombia, Luisa Agudelo, que siempre está firme bajo los 3 palos del arco colombiano, y también con el reto que hoy tiene nuestra selección en el Sudamericano. Sabemos que todos los partidos se juegan diferente. Eso ya es lo que ganamos, ya pasó. Lo que viene es algo nuevo, es algo que debemos seguir luchando con ganas de ir a ganar claramente. Pero todos los partidos son diferentes. Sabemos que es un rival duro, sabemos que se va a afrontar de la misma forma como hemos venido, que ha sido con garra, con esfuerzo, con mucha humildad ante todo. Colombia derrotó en la primera fase 2-1 a Brasil. Hoy desde las 6:15 de la tarde, una nueva batalla, un nuevo capítulo entre colombianas y brasileñas por Gol Caracol HD2 y golcaracol.com. Y noticia de rumbo al cierre, rumbo al Giro para el cierre, el Bora alemán acaba de confirmar a Daniel Felipe Martínez como su capo escuadra. Es decir, ya son 4 nombres colombianos ratificados para la Corsa Roja. Dani Martínez, Nairo Quintana, Einer Rubio y Fernando Gaviria. Y quedan más. 9:45. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Se viven horas cruciales para las investigaciones que se adelantan para establecer si se cometieron o no irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022. El escándalo por el presunto ingreso de $1 millón de la pirámide Daily Cop a las arcas de la campaña, por supuesto no reportados, a través de la empresa de servicios aeronáuticos de Ibagué Sadi, llevó a que el Consejo Nacional Electoral citara a sus representantes legales para el próximo 7 de mayo. Va a escuchar su testimonio antes de definir si incorpora o no este episodio en el inminente pliego de cargos contra Gustavo Petro, Ricardo Roa y los veedores de la campaña por presunta financiación irregular, decisión que al menos ya está tomada frente a la ponencia que deberán discutir en sala plena del Consejo Nacional Electoral. Y en medio de todo este escándalo, los reflectores siguen puestos sobre Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, la compañía más importante del país, y quien fue el gerente de la campaña, a quien diferentes sectores, incluyendo con base en informes de auditoría, están pidiendo que dé un paso al costado. Es una decisión tomada. El gobierno prepara la radicación, quizá con mensaje de urgencia, del nuevo proyecto de reforma a la salud, el que tiene 47 artículos que prepara el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y que ya socializó algunos de esos con las EPS, sobre todo con las 6 que aceptaron ser gestoras de salud y vida, que fue el avance de la nueva reforma a la salud con el que terminamos la semana pasada. Primero, el ministro junto a todo el sector salud intenta llegar a un consenso para esa reforma, aunque más temprano antes, en un tono de pocos amigos, le dijo al Congreso que es momento que decida de una vez por todas si hay o no reforma, porque la crisis no puede seguir así, dice él, apoderándose de todo el sistema. Y luego, en el cónclave de este fin de semana del gobierno en Paipa, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, confirma que el gobierno seguirá insistiendo en sus reformas, incluso con proyectos, comillas, que van a volver desde cero, en una directa frase relacionada con la reforma a la salud. La experiencia espiritual nos tiene que llevar a respetar al otro. A veces leo y escucho expresiones contra los demás que digo solo nacen de un corazón que está enfermo y que no sabe qué es la espiritualidad. Al otro lo tratas con respeto. Le puedes decir lo que tú consideras verdad, le puedes decir lo que tú consideras está mal, pero lo haces con respeto. Al otro no se le destruye con la palabra. No tiene sentido gastarse la vida diciendo palabras destructivas. Por eso
te invito a reflexionar. Desde lo racional el man está vivo, una herramienta que nos ayuda a conocernos, a aceptarnos y a valorarnos. Muchas de tus expresiones contra los otros están nacidas en tu envidia, están nacidas en tu ignorancia, están nacidas en tu incapacidad. Si no asumes eso y lo trabajas espiritualmente, no podrás tener buenas relaciones. Tú sabes. 9:49 a.m. Aquí están las noticias. Les actualizamos los hechos más importantes. En este día lunes acaba de tomar una decisión el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anulando el nombramiento de doña Verónica Alcocer como embajadora en misión especial, que había sido, Ricardo, la polémica de los viáticos de doña Verónica cuando estuvo en su viaje por Europa, por el Vaticano, por Londres e inclusive en Japón. Entre otras cosas, Néstor, el viaje en el que tuvo una audiencia privada en enero del año pasado con el Papa Francisco en el Vaticano. Ese es el eje de la determinación del magistrado Lazo del Tribunal de Cundinamarca. Y lo que dice el Tribunal de Cundinamarca es el presidente Petro no puede nombrar a su familia en cargos públicos. María Camila Orozco. Néstor, sí, la decisión es del magistrado Luis Manuel Lazo, que dice que el gobierno, que el presidente Gustavo Petro violó el artículo 126 de la Constitución Política, que le voy a leer qué es lo que dice. Abro comillas: los servidores públicos no podrán, en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, 1º civil o quienes estén ligados por matrimonio o por unión permanente, y que la decisión de haber nombrado o designado a la señora Verónica Alcocer en esa misión especial violaba ese artículo, porque el presidente Petro, a pesar de haber alegado en sus argumentos que era el supremo director de las relaciones diplomáticas y que podía designar agentes diplomáticos, no estaba considerando ese pequeño articulito que le prohibía. Es por eso que queda nulo ese decreto, es el 0035 del 12 de enero del 2023. Conclusión, ¿qué pasa con los viáticos, Héctor? No, yo creo que ya esto produce efectos hacia el futuro, Néstor, y pues la designación ya ocurrió y no creo que tenga que devolver los viáticos. Entre otras cosas, porque seguramente lo que va a venir es una cascada de ciudadanos pues preocupados, que van a demandar los otros decretos en los que se nombró a la señora Verónica Alcocer como embajadora en misión especial, pero también los varios que dictó el presidente Iván Duque en relación con su esposa, a la que se le otorgó la misma categoría como en 13 oportunidades. Era una práctica de los presidentes, también el presidente Santos designó como en 10 oportunidades a doña María Clemencia. Entonces era una práctica que, bueno, el tribunal, me imagino que además el gobierno va a impugnar esta decisión y será el Consejo de Estado el que tome la decisión definitiva. Dicho que no tiene efectos sobre lo que ya pasó, sino sobre lo que viene. Hubiera podido pasar lo mismo con los nombramientos de Duque a la esposa de Duque o de Santos a la esposa de Santos, ¿verdad? Claro. Según la jurisprudencia, según lo que cita el magistrado, claro. Sí. La diferencia. Con el argumento es el mismo, claro. Lo que pasa es que suponían los jurídicos que asesoraban a la presidencia que como eran unos cargos ad hoc por los que no se recibía una remuneración, pues porque los viáticos no son remuneración, sino lo que hacen es compensar los gastos en que la gente incurre cuando viaja, pues que sí se podía. Y lo que ahora dice el tribunal, el doctor Lazo, que además es un magistrado muy, muy serio, que además debió tomarlo en alguna sala, no creo que sea una decisión unipersonal, porque son varios magistrados. En los tribunales las decisiones son conjuntas. Él es el ponente, de acuerdo. Entonces yo creo que Héctor, pues ahora se amplía, digamos, la jurisprudencia. De acuerdo. Claro, ahora, la diferencia para quienes enorme preguntan por qué se cae el nombramiento del presidente Petro a doña Verónica, es porque aquí demandaron. Sí, lo demandaron y había un concepto de la Procuraduría. Esa es la gran diferencia entre lo que hizo. Seguramente en los gobiernos anteriores, Duque o Santos, creo que doña Lina nunca fue nombrada. Doña Lina en los gobiernos de Álvaro Uribe nunca ejerció como embajadora pero como especial. lo decía Héctor, Néstor, eso era lo común, y seguramente lo que hicieron en el caso de Verónica Alcocer fue utilizar un borrador de decreto que había utilizado ya en varias ocasiones tanto el gobierno Duque como el gobierno Santos, y la única diferencia
de fondo entre lo que hizo Duque y lo que hizo Petro o lo que hizo Santos es que a Petro sí lo demandaron, digamos, que es bastante diciente, de la relación que tiene él con la ciudadanía, una ciudadanía que está muy vigilante, que hace mucho control político, porque esta demanda viene de algún ciudadano preocupado y seguramente si hubiera pasado lo mismo con el gobierno Duque, con el gobierno Santos, también habrían derogado esa figura. Lo que hacían en esa época era salir a las calles, bloquear y de vez en cuando quemar un CAI o algo así. Pero sea como sea, Néstor, sea como sea, es diferente la estrategia. Aquí se cayó vía legal, no vías de hecho, si usted lo quiere. Pero deja, Néstor, clarísimo un punto para la discusión. Dice, la primera dama no tiene carácter de servidor público, para que quede claro, y lo repite el magistrado, citando, entre otras cosas, decisiones de la Corte Constitucional. Recuerde usted cuando el nombramiento de la primera dama en la junta directiva del Instituto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No la pueden nombrar, no puede tener viáticos. La primera dama, a partir de hoy, una vez conocido este fallo, repito, del Tribunal de Cundinamarca, Andrés, no se la puede considerar funcionaria pública. Claro, y eso es como una especie de lo que llaman línea jurisprudencial sobre el rol de la primera dama, o yo no sé, habría que decir del primer cónyuge en Colombia, porque eventualmente puede haber un hombre en ese lugar. Que va dejando claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer ahí. Pero miren, Néstor, independientemente de que sea en el gobierno Santos, Duque, Petro, en cualquiera, dígame si no es maravilloso cada vez que un juez o un tribunal le dice al presidente, qué pena, señor, pero aquí hay unas normas y usted no puede hacer lo que se le antoje. Sí, eso es maravilloso siempre. Claro, ahora, déjeme decirle, Andrés, a esto le ha pasado decisiones que se caen en los tribunales a todos los presidentes de la República. Es decir, aquí no es el presidente Petro, no es que se la tienen montada los tribunales, aquí se han caído. No, es que en Colombia hay una particularidad grande en relación con casi todos los países del mundo. Es que existe eso que llamamos la acción pública, es decir, que cualquier ciudadano con la cédula va y demanda todo, desde leyes de la República hasta decretos, resoluciones, etcétera, sí. y eso no prácticamente no pasa en ninguna parte del mundo. Mire usted que en Argentina, por ejemplo, el presidente Milei echó ese decreto que llamaban el decretazo, pues eran 600 artículos y solo han podido suspender como 25 que se referían a los sindicatos. Los demás están vigentes, además de que, a pesar de que todo el mundo dice que son inconstitucionales. Ese poder que tenemos los ciudadanos en Colombia desde 1910, Néstor. Bueno, en realidad hay incluso antecedentes en el siglo XIX, pero formalmente desde 1910 en toda la nación es un poder que le da una diferencia enorme a los ciudadanos de Colombia en relación con los ciudadanos de otras partes del mundo. De acuerdo. Ya les voy a contar porque a propósito del presidente de la República está muy activo esta mañana en su cuenta de Twitter. Pero esta es una decisión, una noticia de última hora, repito, que toma el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Aurelio, que estaba levantando la mano, ¿me iba a decir? Sí, Néstor, pero no solamente no es servidor público, sino que además tampoco puede nombrar a una persona en primer grado de afinidad, que es la esposa o el esposo o el compañero o la compañera, cualquiera se trate de la pareja, ¿sí? Es decir, la cosa es doble. No solamente no le puede entregar esa condición de servidor público, sino que mucho menos a la esposa. Me gustó bastante el fallo, le cuento. 9 de la mañana, 57 minutos. En segundos, los mensajes de esta mañana del presidente Gustavo Petro. Estás escuchando Blue Radio. Protestas en Bogotá ocurrieron en La Marichuela, en donde volvieron a aparecer muchachos de primera línea. Hay 4 jóvenes de 15, 16 años capturados y volvieron al modo primera línea. Quemaron una moto de la policía, volvieron a prender antorchas, dijeron que era su conmemoración del estallido social de hace 4 años. Hubo movilización en la calle 80 con la carrera 102 en el Portal de las Américas. De esta reaparición de primera línea hay un herido y, repito, 4 menores de edad que se encuentran capturados.
Delincuentes que están buscando, esta vez en la capital del país, en el sector de San Andresito de San José. Resulta que acabaron con la vida de un guarda de seguridad que se percató que estos delincuentes estaban robando las piezas de los carros. Lo persiguieron, lo agredieron con armas blancas y el hombre falleció en la mitad de la vía. Minutos antes, atacaron a otra persona, a un vendedor informal que vio también cómo estos delincuentes estaban haciendo de las suyas y por lo menos 8 de ellos lo siguieron, lo agredieron con armas blancas, pero este hombre se encuentra a esta hora recluido en un centro médico. Las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo estos delincuentes atacan en manada y roban de la misma manera los vehículos estacionados sobre la calle Novena con carrera 22 en pleno centro de la ciudad. Anunciando, declarando, apoyando, rechazando, nombrando, desautorizando, comentando, aprobando, respondiendo, gobernando. En una palabra, trinando. Ahora, en Mañanas Blue, los trinos de Petro. Denunciando el presidente Gustavo Petro, diciendo que hubo torturas, insultando también el presidente Gustavo Petro, diciendo partida de mentirosos. Aquí están los trinos de esta mañana del presidente Gustavo Petro. Camila Carvajal. Una mañana, Néstor, del presidente muy activo en Twitter. Le voy a hablar de los dos últimos, de los dos más recientes, de dos temas grandes y muy importantes en la discusión de hoy en Colombia. El primero, el más reciente del presidente Petro, tiene que ver, él está retomando un comunicado de Daily Cop, que es toda esta compañía de criptomonedas que ha sido noticia desde la semana pasada por la historia de los aviones en la campaña alrededor precisamente de cómo se movía el mandatario cuando estaba de candidato, que es lo que está provocando investigaciones. Ese es comunicado de hoy, que ha hecho uno de los abogados de Sebastián, uno de los dueños de la compañía. Y entonces a eso es que retoma el presidente Gustavo Petro y escribe, comillas, la desesperación de la extrema derecha por iniciar un juicio político que termine el mandato del cambio llega a estos extremos de construir la mentira. Torturaron a mi hijo, allanaron sindicatos, criminalizaron aportes de los partidos de izquierda de las organizaciones trabajadoras, mientras cerraron las investigaciones de donaciones de las mafias, los contratistas corruptos de Odebrecht y las EPS a sus campañas. Buscaron actos y gastos por fuera